Muchas gracias, Dilma. Primero quería saludar a mis colegas de UNASUR y a los colegas del grupo BRICS. Bienvenidos a Latinoamérica, presidente Putin, primer ministro de la India, presidente de Sudáfrica, presidente chino. Y felicitarte a ti, Dilma. Creo que esto es una gran iniciativa. Todos nos quejamos del injusto orden mundial, que yo creo que en muchos casos llega a ser un orden mundial inmoral. Todo está en función del más fuerte, no de la justicia, ni siquiera de la lógica. Todo está en función del gran capital, el capital financiero, el capital especulativo financiero, pero como que si algunas veces no somos muy efectivos para enfrentar y buscar cambiar ese orden mundial. Y la forma de hacerlo es formando bloques para ir a un mundo multipolar. Y eso es precisamente lo que es UNASUR, lo que es BRICS, y tenemos que acelerar el paso, y qué bueno que hay estos encuentros entre estos bloques que se están formando a nivel mundial para buscar ese orden mundial multipolar. El significado de los BRICS es muy importante, y el avance del grupo BRICS. Hace 10, 12 años, 2001, 13 años, era el 8% del PIB, ahora son el 25% del PIB, casi el 40% de la población mundial. Felicitaciones por este bloque que han formado. Felicitaciones por los avances que han tenido. ¿Qué es lo que debemos hacer en UNASUR? Lo hemos hablado mucho y no lo hemos hecho. Todo lo que hemos hablado para una nueva arquitectura financiera regional lo están haciendo los BRICS. Creo que es un ejemplo a seguir. El fondo que hemos hablado del sur, en vez de enviar nuestras reservas, centenas de miles de millones de dólares al primer mundo, en vez de financiar nuestro desarrollo. No solo eso, los billetes no están marcados. Esas reservas que Sudamérica manda al primer mundo a financiar Florida, Miami, esos son los mismos billetes que nos prestan, pero a nosotros nos pagan 0.5, 1% por nuestras reservas y nos prestan al 6, 7, 8%. No es solo transferencia de liquidez, es transferencia de riqueza. Por eso hay que crear un Fondo Monetario del Sur para atender crisis temporales, coyunturales, monetarias, cambiarias. Y no lo hemos logrado a nivel de UNASUR, ya lo están haciendo los BRICS. Y paradójicamente lo necesitan menos que nosotros, porque si alguien no necesita mayor cantidad de reserva y liquidez, por ejemplo, un país como China, con la mayor cantidad de liquidez del planeta. Pero ustedes lo están haciendo y no lo estamos haciendo a nivel de UNASUR. Ustedes ya han concretado el Banco de Desarrollo de los BRICS. Nosotros todavía seguimos discutiendo, ya en teoría está formado, pero no está actuando, el Banco del Sur. Un banco de fomento, un banco de desarrollo para financiar la infraestructura regional, por ejemplo, de interconectividad a nivel sudamericano, que los países excedentarios de energía eléctrica pueden enviar su energía a los países deficitarios. Por ejemplo, Ecuador puede enviar energía al norte de Chile. Todavía no tenemos esa red. Eso pudiera financiar un banco de desarrollo regional que todavía no lo tenemos. Los BRICS ya lo están haciendo y debemos en ese sentido aprender de esa experiencia y es más, coordinar acciones para complementarnos en cuanto a esa capacidad de financiamiento para el desarrollo. Los BRICS ya están haciendo intercambio en moneda propia, al menos es el acuerdo que tiene Brasil con China. La mitad de su intercambio en monedas propias y no utilizar una moneda extrarregional. Es lo que tenemos que desarrollar a nivel de UNASUR, lo hemos hecho con países como Venezuela, en menor medida Bolivia, Uruguay, que quiere participar en el Sucre, Sistema Único de Compensación Regional. Lo hace Brasil, Argentina, pero nos falta generalizar estos sistemas de intercambio para ser menos dependientes de moneda extrarregional, lo cual, además de hacernos vulnerables a países de fuera de la región que manejan esa moneda, transfiere también riqueza. El utilizar una moneda de determinado país transfiere riqueza a ese país por el solo hecho de imprimir esa moneda. Así que felicitaciones por los avances del BRICS, felicitaciones a Dilma por esta iniciativa y creo que podemos sacar mucho provecho a nivel de UNASUR de la experiencia BRICS. Lo que están haciendo ellos es lo que nosotros llevamos hablando 7 años, pero todavía no hemos podido ejecutar. Y les decía, esta es una buena estrategia para un orden mundial un poco más justo, un orden mundial multipolar. Todavía sufrimos muchas formas de neocolonialismo y la manera, aquí se habla mucho de desarrollo. Ya por fin ciertos autores están hablando que el desarrollo, lo cual era evidente, es un problema político, pero se olvidan frecuentemente un problema muy grave para alcanzar el buen vivir,
que son las restricciones externas, el neodependentismo, el neocolonialismo, que subsiste y en gran medida en América Latina. Cada vez que yo nombro estas cosas se quiere estigmatizar que Ecuador está contra los derechos humanos, etcétera. Pero por favor, ¿cómo es posible que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, tenga la sede en un país que no ha ratificado el Pacto de San José, base de ese sistema, la Convención Interamericana de Derechos Humanos? Eso es impresentable, eso es inexplicable, eso es inexcusable, pero se mira a otro lado y no se discuten estas cosas y son formas de neocolonialismo porque obviamente también hay críticas selectivas, ¿no? Los países que queremos una autonomía, una soberanía, mantener nuestra dignidad, somos más acusados que las peores dictaduras de la época de los 70 en América Latina. ¿Cómo es posible que la Organización de Estados Americanos tenga la sede en el país del criminal bloqueo a Cuba, que rompe toda la Carta Interamericana, rompe el derecho internacional y atenta contra los derechos humanos de los cubanos? Aquí he escuchado solidaridad con respecto al problema del Medio Oriente, la Franja de Gaza, y por supuesto Ecuador se suma totalmente a esa solidaridad y a los llamados por la paz. Pero ¿cuántas muertes ha causado el embargo durante más de 50 años a Cuba? Y ya parece parte del paisaje. Debemos discutir estas cosas. La visión del Ecuador es que esa Organización de Estados Americanos, dominada totalmente por los países hegemónicos del continente americano, debería ser un espacio para el diálogo América Latina y el Caribe con la América del Norte anglosajona, y que debemos potenciar nuestros propios espacios para procesar diferencias, armonizar políticas regionales, etcétera. Básicamente me refiero a esa esperanza, a ese sueño que es la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe. Pero hay otras formas de neocolonialismo y de lo que yo llamo el imperio del capital. Argentina lo está sufriendo. Condenar a todo un pueblo a pagar sumas multimillonarias en función de lo que sin duda es pura especulación, no creación de riqueza. Una de las cosas que tiene condenada el mundo actual, la especulación del capital financiero. Pero tal vez nos olvidamos de por qué pueden hacer aquello. ¿Por qué la decisión de un juez en un país puede condenar a todo un pueblo o pretender condenar a todo un pueblo? Porque prácticamente todo el sistema de pagos internacional pasa por ese país y tiene los instrumentos para chantajear, para presionar a nuestros países. Queremos desarrollo, busquemos libertad también, autonomía, soberanía. Y aquí los BRICS, en unión con UNASUR, pueden hacer muchísimo, tratar de buscar sistemas alternativos internacionales de pago, para que no tengamos que depender prácticamente de un solo país y las decisiones unilaterales de sus cortes. Pero no es el único caso. Ecuador tuvo que cambiar hasta su código penal por presiones del GAFI, del Grupo de Acción Financiera Internacional, nuevamente, porque si no hacen lo que ellos deciden, si no hacemos lo que ellos deciden, nos cortan financiamiento, nos bloquean cuentas, etc. El Grupo de Acción Financiera Internacional supuestamente busca evitar el lavado de dinero a nivel internacional, el financiamiento al terrorismo, todo lo que también nosotros buscamos, todos los gobiernos, todos los pueblos, todos los países honestos, de buena voluntad, como Ecuador, como UNASUR, como los BRICS. Pero la tremenda contradicción es lo que imponen otros países, no lo cumplen ellos mismos. ¿Dónde están los paraísos fiscales? ¿Acaso están en Sudamérica? ¿O están en las ex colonias del Imperio Británico y parte del Commonwealth? ¿O están en estados como Nevada, como Florida, en los Estados Unidos? Pero esa es la doble moral. Lo que nos imponen a nosotros ni siquiera lo discuten en esos países. Todo esto tiene que cambiar, liberarnos de esta forma de neocolonialismo, y BRICS, UNASUR es una gran oportunidad porque al menos los BRICS, con sus reservas, con su nueva arquitectura financiera, tienen la capacidad para crear medios, un sistema internacional de pagos alternativo que no dependa de un solo país. Pero hay otras formas también de neocolonialismo y todo en función del gran capital. Los supuestos centros de arbitraje, los tribunales de arbitraje para supuestamente defender las inversiones. Somos delincuentes, nuestros países, nuestros pueblos son delincuentes y se necesitan estos centros de arbitraje para proteger a las inversiones, en verdad para proteger al capital. Si ustedes revisan el historial de estos centros de arbitraje, CIADI, UNCITRAL de las Naciones Unidas en La Haya, todo está en función del capital
y prácticamente siempre salen perjudicados y condenados nuestros estados. Hay casos que llegan a extremos realmente insostenibles. Por ejemplo, la demanda que Chevron Texaco presentó contra el Ecuador con las normas UNCITRAL Naciones Unidas en el Tribunal de La Haya. Esto porque perdió un juicio de cerca de 10 años en nuestro país por la indiscutible contaminación de la Amazonía. Si a alguien le queda duda de lo que Chevron Texaco hizo en la Amazonía ecuatoriana, son invitados al Ecuador para que ustedes personalmente vayan a meter la mano en las piscinas que dejó Texaco. 30 años después, esa mano saldrá negra, sucia de brea, de petróleo. Esa es la mano sucia de Chevron. Pero para no cumplir el fallo y hacerle pagar al Estado ecuatoriano, porque fueron demandados por las comunidades amazónicas, es decir, una demanda privada, para no pagar ellos, sino hacerle pagar al Estado, nos demandaron ante La Haya diciendo una serie de cosas que se había firmado ya con el Ecuador, que todo estaba limpio, etcétera, pero con dos pequeños problemas. Primero, que el Tratado de Protección Recíproca de Inversiones con los Estados Unidos no es para conflictos entre privados, y este era un juicio privado. Y segundo, que Chevron Texaco, digo Chevron Texaco porque Chevron compró a Texaco, pero Texaco trabajó en nuestro país hasta 1992 y el Tratado de Protección Recíproca de Inversiones es de 1997. Entonces están aplicando retroactivamente el tratado. Pese a eso tenemos un juicio en Haya y si lo perdemos eso puede quebrar al Estado ecuatoriano cuando es evidente que es culpable Chevron. Por eso debemos buscar nuestros propios centros de arbitraje. Nuevamente, aquí hay un gran espacio de colaboración entre BRICS y UNASUR. Nuevamente, felicitaciones por esta iniciativa, querida Dilma, y quisiera finalizar invitando a todos ustedes, mis colegas de UNASUR, ojalá, sería realmente un honor si nos pueden acompañar representantes de los BRICS a la inauguración de la nueva sede de UNASUR en Quito. Realmente es un edificio precioso, estoy seguro que va a ser emblemático a nivel mundial, como las Naciones Unidas en Nueva York, como la sede de la Unión Europea en Bruselas, de seguro más bonito que la sede de la Unión Europea en Bruselas. Está en la latitud 0, en la mitad del mundo, y la inauguración será el 21 de noviembre de este año. Esperamos verlos a todas y todos el 21 de noviembre en la inauguración de la nueva sede de UNASUR, en la mitad del mundo y en el país mega diverso más compacto del planeta. Muchísimas gracias. Eu creio